Y yo quiero que me ayude, me colabore un momento ahí cerrando sus ojos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios la dirección de esta palabra. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él guiándonos a través de la palabra en esta mañana ahí. Padre, te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Vamos a predicar tu palabra. Vamos a hablar de tu palabra en este día, Señor, con un solo propósito y objetivo, y es de llegarle al mayor número de personas, Dios, que tú nos permitas llegarle, Señor. Tú manejas las redes, tú manejas, Señor amado, los medios de comunicación. Para ti no es desconocido ni el Face, ni YouTube, nada de esto es desconocido, Dios. Para ti no es desconocido, Señor amado, las videoconferencias, el WhatsApp, una cantidad de cosas, todo lo conoces. Frente a esto, Señor, mueve tu palabra, no solamente la que yo voy a predicar hoy, la que muchos pastores hoy a nivel del mundo están predicando. Oro para que esa palabra se extienda, Señor amado, y llegue hasta los últimos rincones de la tierra, Dios amado. Y al llegar a esos últimos rincones, haga el efecto, produzca el efecto que tiene que producir en la vida de la persona. Espíritu Santo, tu palabra dice que nosotros lo único que hemos de hacer es hablar, pero que tú convences. Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio a cada persona, en cada lugar, en cada rincón, Señor amado. Y que cuando las personas que están viendo esto compartan este video, Señor amado, la persona que lo vea sea tocada por esa presencia sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos venido hablando de varias temáticas ahí, y hablábamos hace 8 días de una temática, hoy hablaremos de otra, pero quiero enlazarlas con todas. Venía hablando desde días pasados de que, listo, necesitamos nacer de nuevo, y todas estas cosas. Entonces quiero dar una secuencia, lo decía hace 8 días, de enseñanzas, porque mi objetivo fundamental y principal es que dentro de unos días, y después de haber escuchado usted las diferentes temáticas, usted primero que todo entienda por qué existe. Entienda por qué existe. Segundo, que entienda después de por qué existe, o sea, cómo usted vino a la existencia, entienda qué propósito tiene Dios con usted al haberlo traído a esta tierra. Y luego que comprendamos, después de que finalicemos todo y de que usted deje de existir en esta tierra, porque sí quiero decirle de esto, usted un día de acá de la tierra se tiene que ir, y yo me tengo que ir. Si usted está muy aferrado a la vida, pues vaya despegándose de ese aferro que tiene a la vida, porque quiéralo o no, un día tiene que partir. Y ese día que tengamos que partir, la meta es saber hacia dónde nos vamos a dirigir. No como el mundo dice, que es que uno se muere y ahí se acaba todo. Y yo diría que es la gran mentira que está sobre toda la humanidad. Y como esa mentira está sobre toda la humanidad, entonces dice lo que dice la palabra de Dios: comamos y bebamos, que mañana moriremos, y listo. Entonces esa es la mentalidad que tiene el ser humano: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces ya mañana al morir se termina todo. Entonces, grave error y grave desconocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Entonces quiero guiarlo a eso. Y el tema el título que le da hoy es: Él vino a dar vida y vida en abundancia. Vamos a San Juan 10. San Juan 10. Un versículo clave. Abra su Biblia católica, su Biblia Reina Valera, traducción en el lenguaje actual, nueva versión internacional. Hay muchas versiones. Yo le invito a que abra su Biblia, San Juan capítulo 10, versículo 10. Vamos a leer 2 versículos ahí. San Juan 10, 10, y luego vamos a 1 Tesalonicenses 5, 23. Y dice San Juan 10, 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Entonces era una palabra que Jesús estaba diciendo en el capítulo 10, y entonces dentro de ese contexto de la palabra dice, mire, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces el objetivo de Cristo de venir aquí a la tierra era dar vida y vida en abundancia. Listo. Ahora vayamos a 1 de Tesalonicenses 5, 23. ¿Dónde queda? Queda en el Nuevo Testamento, queda por allá después del libro de Hechos, Romanos, hacia atrás. Entonces 1 de Tesalonicenses. Entonces vamos a buscar 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y dice ahí, ¿usted ya lo tiene? Luego vaya tomando nota de los versículos que vamos leyendo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo espíritu, alma y cuerpo sea guardado, ¿qué? Irreprensible para la venida de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Entonces, uno de los dos. Entonces el propósito de Jesús fue venir a dar vida y vida en abundancia. Pero 1 Tesalonicenses entonces nos dice, enlazándola con la predicación de hace 8 días, entonces en la predicación de hace 8 días hablábamos y mostrábamos una imagen, listo, cómo fue creado el ser humano. Entonces el ser humano tiene alma, tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu, ¿cierto? Tiene cuerpo, alma y tiene espíritu. Pero hablábamos hace 8 días de que a través del diario vivir, a través de ese diario vivir, entonces ese ser se ha deteriorado, y a través de muchas cosas se ha deteriorado. Entonces cuando nacemos perfectos, pero a través de los años, entonces vemos la deformación, y vemos cómo ese hombre entonces crece físicamente a un nivel. Sabemos de que hay países donde las personas son más altas, pero hay países donde las personas son más pequeñas. De pronto puede ser por el contexto geográfico, de pronto por el ambiente por el ambiente físico del lugar y por la genética también. Entonces vemos de que hay hombres que listo, llegamos a cierta edad y de ahí no crecemos más, sino que a medida de que pasan los años ya empezamos a crecer. Pero ese hombre lo veíamos de que su alma entonces estaba completamente ¿qué? Grande, y su espíritu estaba todo chico. Ahora yo quiero explicarles entonces esas 3 áreas. Entonces mire, cuando la otra, yo no sé si usted podrá leerla, pero yo la voy a explicar acá. El cuerpo está manejado por los 5 sentidos. Entonces el olfato, el tacto, el gusto, el oído y la vista. Entonces el cuerpo tiene contacto con las cosas del mundo materiales y ven y se pueden ¿qué? Tocar. ¿A través de qué? De los 5 sentidos. Listo. Pero entonces vamos a la parte del alma. La parte del alma ¿qué? Es la que maneja ¿qué? La mente. Entonces la parte del alma está compuesta por 3 áreas. Mente, la cual nos permite hacer ¿qué? Cosas como pensar, razonar, considerar, recordar e imaginar. Entonces el alma abarca ¿qué? La mente, la que nos permite ¿qué? Entonces pensar, razonar, considerar. Pero el alma también maneja ¿qué? Las emociones. Y las emociones ¿qué? Son las cuales nos permiten tener sentimientos como la felicidad, el dolor, la ira, el alivio y la compasión. Pero también el alma abarca lo que es la voluntad, y en la cual nos permite escoger y tomar ¿qué? Decisiones. Listo. Perfecto. Entonces el alma está compuesta de ¿qué? De mente, emociones y voluntad. Y ahora el espíritu. Entonces el espíritu es el cual es la parte más profunda y escondida de nuestro ser. Es mediante nuestro espíritu que tenemos contacto con la esfera ¿qué? Espiritual. Ninguna otra criatura fue creada con esta tercera parte,
el Espíritu. Con esta tercera parte, el Espíritu. Es por el Espíritu que Dios puede ser real para nosotros y que lo podemos contactar, recibir, contener y tener. Entonces ya entendemos. Entonces, listo, ¿mi cuerpo qué? Mi cuerpo se relaciona con los demás a través de ¿qué? De los 5 sentidos: tacto, olfato, gusto, oído y vista. Mi alma es la que maneja nuestras mente, emociones y voluntad. Y el Espíritu es el que me lleva ¿a qué? A tener esa relación ¿qué? Con Dios. Y el que me va a llevar a entender y comprender a Dios cómo es y cómo no es Él. Entonces, devolviéndonos a la imagen anterior, a donde está disfuncional el ser humano, donde el cuerpo lo vemos todo bien en su estado normal, el alma. Entonces, quiero dentro de esta introducción hacer esto. Entonces, ¿qué vemos ahí? Listo, el cuerpo. ¿Cómo vemos al cuerpo ahí? Entonces vemos al cuerpo, listo, desarrollado. Entonces sus 5 sentidos bien desarrollados. Entonces, los 5 sentidos, el cuerpo bien desarrollado, listo. Entonces percibe a través de sus sentidos, están bien desarrollados su sentido del olfato, del tacto, del gusto, del oído, de la vista, listo, perfecto, podríamos decirlo bien. Pero también dentro de esa introducción quiero decirle algo. Hay gente que de pronto esta parte del cuerpo ha sido deteriorada, de pronto no pueden ver, de pronto nacieron con un problema físico, de pronto a través del tiempo ha creado enfermedades y esas enfermedades lo han llevado ¿a qué? Lo han llevado entonces a estar ¿qué? Deteriorado su cuerpo, listo, la mente, el alma. Entonces el alma la vemos muy grande, listo. Entonces hay gente que a través de su estudio ha crecido en ¿qué? En conocimiento, entonces razonan, piensan, consideran, imaginan, entonces son buenos para proyectarse en el futuro, son buenos para planear, son buenos para pensar, son escritores, bueno, han desarrollado completamente muy bien. Entonces también vemos dentro de ese desarrollo del alma gente que tiene esas emociones de pronto muy, muy fuertes, entonces son felices. O vemos, hay otros que tienen dolores, amargura, resentimientos, iras, ahí. Hay otros que de pronto son muy compasivos, entonces vemos muy disfuncionales esa parte del alma, unos muy desarrolladas en una área, otro en la otra. Y hay otros que la voluntad dice que es la cual nos permite escoger y tomar decisiones, entonces vemos que hay gente que es muy sabia para las decisiones. Pero también vemos que hay gente que las mete en todos lugares, que mete las 5 en toda parte. Entonces, para tomar decisiones no son buenos. Entonces vemos eso disfuncional, listo. Pero cuando vamos a la parte del Espíritu, que es la que tiene la relación con Dios, que es la cual mediante nuestro Espíritu, dice, es mediante nuestro Espíritu que tenemos contacto con la esfera espiritual. Entonces, esa parte que Dios nos dio espiritual, la cual va a tener contacto con Él, la tenemos toda chica. Entonces, hoy decimos, para nosotros Dios no importa, para nosotros Dios no es nadie. ¿Por qué? Porque nunca le hemos dado la capacidad a esa parte espiritual que crezca. Dice, es por el Espíritu que Dios puede ser real para nosotros y que lo podemos contactar, recibir, contener y tener. Entonces, como le hemos dado más capacidad al alma, a la mente, a las emociones, entonces esa área de la mente, de las emociones, es grandísima. Entonces eso no nos lleva a nosotros a darle oportunidad al Espíritu de que el Espíritu crezca. Entonces mi relación con Dios, no, pues para mí Dios no existe. Para mí Dios no es real. Entonces para mí, comamos y bebamos, que mañana ¿qué? Moriremos. Lo dice la palabra de Dios. Entonces frente a eso, ahí es donde ya con esta introducción, entonces ahora sí quiero irme encaminando en los propósitos que quiero. A veces uno hace unas predicaciones como para predicarlas en la media hora, 35, 40 minutos. Y no, eso se le da a uno, le da casi como para 2 días seguidos. Entonces no, hagamos lo que vamos a hacer hoy. Entonces, yo le invito a que vaya al libro de Génesis capítulo 4, versículo del 6 al 7. Génesis 4. ¿Qué vamos a hablar? Entonces, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Ya hemos tenido esa introducción donde la enlacé con la de hace 8 días, donde mostraba de que fuimos creados cuerpo, alma y espíritu, y que
aparentemente, y desde el momento en que nazcamos debemos de nacer y de nacer completamente en los tres niveles bien, pero también ahorita vamos a entender que no es así, que podemos nacer disfuncionales desde el momento de nacer, pero en el momento de la creación, cuando Dios te creó a ti como ser humano dentro de ese vientre de la mamá, de tu madre, ahí Dios te colocó las tres áreas excelentes, perfectas. Ahí te las creó perfectas. En ese momento te las crea perfectas. Entonces vamos a Génesis capítulo 4, versículo del 6 al 7. ¿Y qué dice? Lo voy a leer en la Reina Valera y luego la voy a leer en otra versión también para que la entendamos. Entonces, ¿estaba hablando Dios con quién? Con Caín estaba hablando. Entonces vamos a ver qué le dice Dios a Caín. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, vamos a mirar en la versión traducción en el lenguaje actual porque de pronto es más entendible. Mira lo que dice. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Entonces, mira lo que dice la palabra ahí. No te dejes dominar por él. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Listo. Cuando nacemos, nacemos completamente bien. Pero a veces nosotros somos los que pervertimos el diseño original. Hace 8 días hablábamos del diseño original. Entonces, muchas veces nosotros somos los que pervertimos ese diseño original. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Caín? Mira, el pecado está a la puerta. ¿Tú deseas qué? Tomarlo. Es tu decisión, tómalo. Si tú lo tomas, Él se va a enseñorear, Él va a ser dueño de ti y te va a ¿qué? A manipular, en otras palabras. Eso es lo que hacen las traducciones. ¿Qué es lo que acabo de hacer yo acá? Parafrasear. Estoy parafraseando ¿qué? La palabra de Dios. Y estoy parafraseándola en ese sentido. Entonces, eso fue lo que le dijo Dios. Entonces Dios le dijo: entonces mira, el pecado está ahí a la puerta cae. Mira, ahí, a la vuelta. Si tú sigues y haces lo que el pecado te dice, Él va a ser el dueño de ti y te va a manejar con un solo dedo. ¿Qué hizo Caín? Por un oído le entró, por otro oído ¿qué? Le salió. Cogió y se fue e hizo lo que Dios le había advertido que no hiciera. Entonces, es ahí. Entonces, muchas veces nosotros pervertimos ese diseño original, pero es por nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo, porque yo quise. De pronto me han dado buenas instrucciones, de pronto me han enseñado, de pronto me han dado buena información en la casa, me han guiado en la casa a través de buenas informaciones, pero yo soy el que tomé la decisión de ¿qué? De hacerlo como yo quiera. Así es. Entonces, no es echarle la culpa a los demás. Muchas veces somos nosotros mismos que dañamos el formato de Dios. Entonces, muchas veces, ¿y Dios dónde estaba? No, Dios a través de muchas personas puede traerme a mí la idea de qué y el objetivo de qué, de que me acerque a Él. Y si yo me acerco, ¿qué va a hacer Dios? ¿Listo? Entonces, si me acerco a Él, entonces ¿qué va a hacer Dios? Dios me va a guiar, Dios me va a instruir, Dios me va a dirigir. Pero no, entonces yo tomé la decisión de no buscar a Dios, listo, hago mi parecer. Dentro de la Biblia da de todo. Muchas veces nos pervertimos y pervertimos el diseño original, también ¿por quién? Por influencia de otros. Entonces vemos la historia de José, esa no la voy a leer porque es bastante larga. Listo. José nace de Jacob. Jacob lo ama. Al amarlo, en la medida que lo amaba, entonces ¿qué hace Dios? ¿Qué pasa? A medida de la manera como Jacob lo amaba, creó un resentimiento entre los hermanos.
porque Jacob amaba más a José, al punto que lo llevó a qué, a que lo vendieran como esclavo, le dijeran a su padre que que un animal lo había matado, todo eso lo llevó. Entonces, ¿con qué llevó esto? Entonces, cuando ya pasan los años y llegan los hermanos donde él se llenó de un dolor y los maltrató. Entonces, mira, la vida de José, pero la vida también de los hermanos fue deteriorada. ¿Por qué? Por la influencia de otras personas. De pronto porque su padre no supo discernir ni mostrar el amor, entonces puso más consentimiento en uno que en el otro, y esto hizo un daño en el corazón de la persona. Y allá voy, cuando tenemos varios hijos y tú ves un predilecto acá, o sea, tener varios hijos, pero a este siempre lo considerar más, a este siempre estás a favor de él, siempre lo defendés, siempre haces esto, siempre hacia él, y más no a lo otro, a los otros, los demás van a ver eso. Y se va a crear un resentimiento ahí entre los hermanos, no por culpa de los hermanos, sino por la influencia tuya como padre o como madre. Entonces, ojo a los padres, a las mamás y a los papás que me están viendo en este momento. Nosotros podemos estar siendo causantes del diseño original de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque entonces somos más complacientes y mostramos más predilección hacia un hijo que hacia el otro. Y creemos que no le estamos haciendo daño a los demás hijos, pero quiero decirte una cosa, le estamos haciendo un gravísimo daño. ¿A quién? A ellos. Y es ahí donde estamos creando en otros resentimientos, odios, venganzas en los muchachos, en los hijos, que aunque usted y yo partamos como padres, ellos se van a seguir ¿qué? Odiando. Entonces, nosotros pervertimos el diseño original o dañamos el diseño original muchas veces por influencia de ¿qué? De otras personas. Otras, por situaciones de la vida, también nosotros podemos dañar ¿qué? El diseño original. Entonces, dentro de la Biblia hay una historia de uno de los jueces, Gedeón. Y dice que Gedeón era el menor de la casa y estaba escondido allá en una cueva. Entonces cogía la cosecha, recogía la cosecha de trigo, se iba para la cueva y allá la pilaba, allá la molía para sacar el trigo. Y dice que un día se le presenta un ángel y le dice, varón esforzado y valiente. Y el hombre lo que estaba allá haciendo era lleno de miedo, cubriendo su cultivo para que no se lo robaran los madianitas. Y Dios le dice a él, varón esforzado y valiente. Entonces, la situación del ambiente de la vida estaban llevando a este hombre a estar lleno de miedo, de temores allá. En este caso, mire, hoy muchos de nosotros podemos causarle un pánico a nuestros niños o podemos llevarlos a que ellos sean valientes. Entonces, si nosotros, está bien lo de la pandemia, está bien lo del coronavirus, está bien lo de que está pasando y todo, está bien todo esto, pero también con respecto a la parte sexual, tú y yo podemos estar cambiando la mentalidad de nuestros hijos. Cuando entonces tú como madre empiezas a decirle a esa hija, no, es que los hombres no sirven para nada. De pronto tú tuviste una mala experiencia con tu esposo o con tu novio, bueno, con alguien. Y entonces empieza a decirle a la hija, no, es que los hombres no sirven para nada, es que esto y aquello, todo. Entonces empezamos a crear en esa hija desde pequeña. Es como que yo, como padre, que empezara a decirle a mis hijos desde pequeño, las mujeres no sirven para nada, las mujeres no sirven sino para la cocina, las mujeres no sirven sino para esto, para aquello. Entonces, ¿qué crearía yo en mi hijo? Crearía un hombre machista, y cuando ese hijo crezca y tenga una esposa, en vez de amar a la esposa, no le va a ordenar, la va a tener como ¿qué? Como una esclava.
Entonces, si yo también llego y a mi hijo le enseño de que mi esposa no sirve para nada y me mantengo golpeándola, insultándola de todo, estoy creando que mi hijo cuando crezca haga lo mismo con su esposa. Si esa madre a su hija le está enseñando que los hombres no sirven para nada, que no valen para nada, cuando esa muchacha crezca va a decir, los hombres no sirven para nada. No, que me va a conseguir un hombre, me va a conseguir una chica mejor. ¿Estamos cambiando qué? Los pensamientos, estamos cambiando la manera de pensar. O sea, nosotros, escúcheme, nosotros por situaciones de la vida, también nuestro diseño original ha sido ¿qué? Deteriorado. Entonces, cuando usted y yo nos ponemos a mirar este concepto y a mirarlo desde este punto, y usted mira hacia afuera, pero también mira hacia adentro, porque es que mira hacia adentro, mire, todos hemos cometido errores. Yo como padre he cometido errores he cometido, y he enseñado cosas que no debería haber enseñado a mis hijos. Bueno, y ahí es donde entonces, ¿qué? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, cuando miramos la sociedad en general, y cuando hacemos de pronto un recorrido por nuestra ciudad Medellín, y miramos a nuestra ciudad Medellín, y vemos, por ejemplo, cuántas familias hay en nuestra ciudad Medellín en este momento. Demasiadas hay. ¿Cómo están viviendo esas familias? Entonces diría usted y yo, algunas bien, otras mal. Listo. Entonces, ¿por qué, pastor, usted trae esa predicación? Entonces hablaba de que en San Juan 10:10 dice que yo he venido para dar vida y vida en abundancia. ¿Sí? ¿A quién? A ese diseño original que fue pervertido, a ese diseño original que fue dañado, a ese diseño original que fue llevado cautivo, diríamos, por las cosas de la vida, muchas veces por mi voluntad propia, otras veces por influencia de otros, otras veces por situaciones de la vida. Entonces yo quiero llevarlo a San Juan capítulo 4, que era el versículo que la pastora Cristina, mi esposa, leía ahorita, y yo quiero que lo recordemos, ya ella lo leyó. Y yo quiero que recordemos ahí en ese capítulo 4. Era una mujer, la samaritana. ¿Cuántas samaritanas habrán en nuestra ciudad? Ella leyó solamente hasta el versículo 15. Le voy a terminar la historia. La samaritana era una mujer que salía al mediodía a recoger agua, que era el tiempo donde ya la mayoría de las mujeres de hogar habían salido en la mañana. Ella llegó al mediodía en pleno sol, no había nadie. Ella como que no quería que la vieran mucho, o de pronto le hacían bullying cuando la veían, o la miraban mal, o la trataban mal. ¿Por qué? Enseguida lo va a entender. Usted en el capítulo 4 de San Juan lo puede leer todo completo y lo va a entender. Yo se lo voy aquí a contar. Entonces estaba esa mujer ahí, samaritanos y judíos no se hablaban, y llega Jesús y le dice: mujer, dame de beber. Y llega y le dice ella: oiga, ¿y quién es usted para que me pida a mí de beber? Si samaritanos y judíos no nos tratamos, por cosas del pasado, los judíos y los samaritanos tenían enemistad. Entonces, por situaciones de la historia de ellos y mezclas a nivel de razas que habían tenido, entonces ahí estaba. Entonces, frente a eso, entonces llega y le dice, Señor, mira, si tú me pidieras a mí agua viva, yo te daría agua viva. La mujer llega y lo mira y le dice: oiga, ¿y usted de dónde va a sacar agua? Si usted no tiene con qué sacarla, el pozo es hondo. Le dice: mira, lo que pasa es que el agua que yo te doy será un agua que si tú la tomas, saltará en ti, será para vida eterna. Y el agua que yo te doy es un agua completamente diferente. Y si la tomas, nunca vas a tener sed jamás. La mujer quedó como inquieta, preocupada, y le dijo: listo, deme esa agua, Señor. Y le dijo: bueno, ve y llama a tu marido. Entonces le dice ya: Señor, yo no tengo marido. Y llega Jesús, que tenía un don de ciencia y un don de discernimiento bien tremendo, desarrollado, porque tenía el Espíritu Santo dentro de él. Y le dice: sí, porque 5 maridos has tenido,
y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, esa mujer casi que se va al pozo, oiga, no a sacar el agua, sino de cabezas allá del susto cuando Jesús le dijo, es que es verdad lo que has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es que tu marido. Entonces, ¿qué podemos ver? Era una mujer que llegó a qué, allá donde él, y era una mujer que había tenido en su vida diferentes compañeros y había tenido la relación con uno, no le funcionó, luego tuvo con otro, no le funcionó, luego tuvo con otro, no le funcionó, luego así. ¿De dónde podríamos decirlo? Si vamos a la parte psicológica, en ella había un faltante y ese faltante se daba a causa de ¿qué? Diríamos de la falta del papá, que no ejerció, y podríamos decir que ella estaba buscando en uno, en otro, afecto. Entonces, cuando Jesús se encuentra con esta mujer, entonces, ¿qué área de ella estaba afectada? ¿Qué área de ella estaba afectada? Porque decimos que el hombre está hecho cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué área de ella estaba afectada? En mi pregunta. Y la respuesta es, estaba afectada esa área de qué, donde ella llevaba a tomar qué, decisiones, a razonar, a pensar, a recordar, donde ella tomaba las decisiones de su vida, donde ella creía que estar con este hombre era más feliz que con aquel otro, que aquel hombre le iba a ayudar. Entonces estaba restaurando qué, el alma, la parte de qué, del alma estaba restaurando. Entonces cuando Jesús se acerca a esa mujer, se acercó porque él sabía que la parte del alma de esa mujer estaba ¿qué? Deteriorada, estaba dañada, estaba afectada. Y es ahí donde él dice, esta mujer, de pronto físicamente, si diríamos, podríamos ver una mujer samaritana de pronto, yo no creo que era muy fea, porque si hubiera sido muy fea nadie se le hubiera acercado, y ya llevaba 5, entonces era alguien de pronto atractiva, entonces de pronto atractiva, y usted diría, pero ya con 5 y todavía atractiva, sí hay mujeres que, sí, y podemos decir que es atractiva, entonces, listo, entonces su cuerpo no tenía, no diríamos, no tenía ninguna falencia ni nada, no tenía ninguna falencia, pero su alma sí tenía una falencia grande, y en esa falencia grande fue cuando llega Jesús a decirle, yo soy capaz de restaurar tu alma, de sanar tu alma. Yo soy capaz de sanarla. Tremendo eso, ¿cierto? Pregúntese usted ahí. Entonces, ¿a qué vino Jesús a la vida de la samaritana? A sanar ¿qué? Su alma. Esto solamente, hoy voy a dar tres de ellas, 3 áreas en las cuales él va a sanar, que es alma, cuerpo y espíritu, pero luego en otras predicaciones voy a profundizar en cada una de ¿qué? De ellas. Luego viene entonces en el capítulo 6, 5. En el capítulo 5, cuando usted va a la palabra de Dios, dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de ¿qué? Del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Escucha aquí el 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años? Respóndame usted allá desde su casa. 38 años llevaba. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Le pregunto, ¿cómo se dio cuenta Jesús? De la misma manera como se dio cuenta la mujer samaritana. El Espíritu Santo en él tenía Jesús un don de discernimiento y un don de ciencia súper desarrollados. Y se dio cuenta que ese hombre llevaba
tantos años ahí postrado. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces, ¿qué fue lo que vio Jesús ahí? Vio un hombre que su cuerpo estaba doblado allá, doblado su cuerpo, estaba doblado su cuerpo, paralítico estaba. Y dice, y cuando lo vio que llevaba 38 años, y vio que el hombre estaba amargado, triste, no le encontraba sentido a la vida. Todos los días era lo mismo. Tenía que salir a pedir limosna, y cuando era el tiempo de que el ángel descendía, se iba para el lugar allá, para el estanque Betesda, a esperar a ver. Pero de pronto habían otros que eran menos enfermos, que de pronto eran ciegos, o de pronto eran mancos, o de pronto alguna cosa, otra enfermedad, y corrían más rápido al estanque y se sanaban, porque había dentro de la cultura judía, había ese objetivo, había esa creencia, y la creencia de los ángeles. Y ellos tenían una creencia de que una vez al año el ángel descendía sobre esa agua, y el que primero entraba allá se sanaba. Listo, eso era la cuestión judía. Entonces, este paralítico ya estaba aburrido. Imagine usted todos los días, si muchos de nosotros estamos ya hartos con estar encerrados de pronto y no poder hacer las actividades que hacíamos anteriormente tan libremente, y ya nos mantenemos agobiados, estresados, angustiados de todo. Imagínese este hombre con 38 años allá tirado, paralítico. Entonces, el problema de él no era tanto del alma, era un problema físico. Y cuando Jesús lo vio, Jesús sabía que si restauraba esa área de su cuerpo física, él iba a ser un hombre diferente. Y por eso apuntó a esa área. ¿A esa área de qué? Del cuerpo. Entonces dice que él vino a dar vida y vida en abundancia. ¿A quién? A mi alma. Él vino a dar vida en abundancia a mi cuerpo, pero también él viene a dar vida en abundancia ¿a qué? A mi espíritu. Todas estas enseñanzas las quiero llevar con el objetivo de que cuando usted pueda entender la Biblia, cuando usted pueda leer la Biblia completa, entonces usted entienda la Biblia desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Porque muchas veces nosotros solamente nos basamos en salmos y hablamos de salmos, pero no vamos ni al Nuevo ni al Antiguo Testamento. Y ahí es donde usted tiene que entender que este diseño original que se dañó en el Antiguo Testamento, no solo ahora es que Dios viene a restaurarlo, no, Dios ha querido restaurar este diseño original desde el Antiguo Testamento. Hace años, y hace muchos años, entonces en el Antiguo Testamento Dios permitió que se creara un tabernáculo, que era ¿qué? Una carpa en el medio del desierto, donde Él descendía, y entonces ahí se manifestaba la presencia de Él. Ahí la gente podía llevar sus sacrificios, todo, y eran sanos, todas estas cosas. Y después viene la parte de ¿qué? Del templo. Entonces Dios siempre da oportunidades. Dios le está dando oportunidades al ser humano desde el inicio de la creación, con el objetivo de ¿qué? De restaurar nuestro diseño original y que volvamos a Dios. Lo hizo primeramente con el diluvio, cuando entonces le dio la oportunidad a Noé y que le avisara a la gente no quiso creer. Luego con la Torre de Babel viene otra oportunidad para la humanidad. Luego cuando viene entonces el tiempo de pronto de la cautividad, cuando Israel es llevado, entonces ¿qué hace Dios? Entonces ve de que el mundo entero no quiere seguirlo, entonces se enfoca en una familia, la familia de Jacob, que luego es llamado ¿qué? Israel. Entonces a esa familia Dios permite que entren en Egipto durante 430 años, se multipliquen, luego llama a Moisés para que los saque de allá, es donde crean el tabernáculo, donde Dios le da unas leyes, unas ordenanzas, unos mandamientos, con el propósito de ¿qué? De que el hombre se restaurara a su diseño original y pudiera tener relación con Él. Porque quiero hacer una comillas acá. Solo el ser humano podrá conocer a Dios cuando todo su ser esté completamente restaurado. Cuando su ser cuando el diseño original de Dios se ha restaurado,
es cuando verdaderamente el ser humano va a conocer a Dios. Y tiene que ser restaurado en sus áreas, en su cuerpo, alma y espíritu. Tiene que ser restaurado. Entonces, por eso les digo, luego voy a profundizar más en cada una de ellas para que usted entienda, bueno, cómo yo voy a ser restaurado en mi cuerpo. De pronto no soy paralítico ni ciego, pero ¿qué área de mi cuerpo está fallando y necesita ser qué? Restaurada. Entonces, quiero hacer. Entonces, cuando da la oportunidad del tabernáculo y de las leyes, entonces el ser humano siguió ¿qué? Pervertiéndose, dañándose. Entonces, ¿qué hace Dios? Entonces luego Dios hace que lleguen entonces unos jueces que son los que empiezan a dictaminar órdenes de parte de Dios. Envía a Dios ¿qué? Profetas para que traigan palabra de Dios. Luego envía reyes también. Y aún así el pueblo, algunos le obedecían, otros se apartaban de él. ¿Qué hace Dios también? Entonces levanta grandes imperios como el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio romano, el imperio caldeo. ¿Para qué? El imperio griego, para que lleguen y opriman a su nación, a Israel, con el objetivo de que vuelvan al diseño original, pero ni aún así el ser humano volvió a Dios. ¿Y qué hace Dios entonces? Hace un intervalo de tiempo donde ya no le habla a través de nadie, ni de sacerdotes, ni le habla a través de profetas, ni a través de reyes, nada. Un periodo que llama periodo de oscuridad, que son de 400 años aproximadamente, antes de qué, de llegar el evangelio y la historia de qué, de Jesús. Entonces el último de los últimos que profetiza en Malaquías, Dios deja de hablarle al pueblo, y a los 400 años Dios le habla ¿a quién? A Juan el Bautista. Le habla al papá de Juan el Bautista, a Zacarías, a través de un ángel. Y luego le habla a Juan el Bautista. Y hay de ahí entonces unge a Jesús y empieza el ministerio de Jesús. Entonces, todo esto está enlazado. Todo esto está enlazado. Esto no es casualidad. Todo esto está enlazado y viene ¿de dónde? Desde el principio de la creación. Y por eso entonces cuando Jesús viene, Jesús dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Qué hace Jesús? El volvernos a darnos otra oportunidad en la vida. Otra nueva oportunidad. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de que cada uno de nosotros crezcamos en el Señor. Entonces Dios nos brinda una oportunidad en la vida. Nos da una oportunidad en la vida nuevamente, ¿para qué? Para acercarnos a Dios. Para que esa parte espiritual que estaba tan acabada ya, empiece ¿qué? A renacer. Y bueno, entonces Él viene a restaurar el cuerpo y el alma. San Juan 16. En San Juan 16, mira, Dios también estaba preocupado por esa otra parte, la parte del espíritu, tuyo y mío. Entonces mira lo que dice en San Juan 16. 16 dice por acá, dice, esto no os lo dije al principio, porque yo ya estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, listo, viene a restaurar el cuerpo, sanar enfermedades, quitar una cantidad de cosas. Viene a restaurar ¿qué? El alma. Entonces, cuestiones emocionales, malas decisiones.
pero viene a restaurar que el espíritu. Y para restaurar el espíritu, Él dice, voy a implantar mi espíritu en ti y Él te va a convencer de todo pecado, justicia y juicio. Por eso tú que me estás escuchando ahí, tú que me estás escuchando ahí, ¿por qué la gente no cambia? Porque la gente, si no tiene el Espíritu Santo dentro, la gente no va a cambiar. La gente le puede decir a usted, yo creo en Dios, pero es que una cosa es creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle. Yo puedo creer en Dios, pero no sé lo que Él me dice. ¿Por qué? Porque no hay algo dentro de mí que me convenza que ese Dios es real. Yo se lo dije en la predicación. Cuando yo verdaderamente me arrepentí y le pedí perdón al Señor, y le repito nuevamente, sobre mi mente llegó todo lo que yo había hecho y que nadie sabía sino solamente Dios, y yo le pedí perdón por cada una de esas cosas al Señor. Ese día yo empecé a ser diferente. Entonces ya cuando volví a decir mentiras, yo me sentía todo incómodo, todo mal. Pero si yo antes era bien mentiroso y a mí no me pasaba nada y no, pero yo me sentía mal. Pero a mí me gustaba mucho el licor y el trago. Y yo después de eso volví y me emborraché y todo. Y al otro día me sentía mal. O sea, yo anteriormente me emborrachaba y de todo y no, normal. Al otro día, eso, comamos y bebamos que mañana moriremos. Al otro día normal, solamente un guayabo y listo. Pero después de que yo ya tomé esa decisión, yo volví a hacer eso como 2 veces. Y yo me sentía mal, como que estuviera engañando a alguien, como que estuviera traicionando a alguien, como que alguien me había visto todo. Y yo no entendía eso. Yo vine a entender eso a los años. Entendía que era el Espíritu Santo que ya estaba dentro de mí el que me convencía. El que me convencía de que estaba haciendo malo. Entonces cuando me quedaba en la calle, por allá y todo, y llegaba tarde, entonces me sentía mal. Yo, pero ¿por qué voy a llegar tarde? Si me están esperando, si los seres queridos me están esperando. Y entonces empezó a ocurrir algo en el interior mío. Ahí no me cambió ni pastor, nadie me cambió, nadie. Porque el pastor nunca a mí me dijo nada. El pastor nunca me dijo, vea, no haga esto, no haga aquello, nada. Pero sí entendí al tiempo que cuando yo abrí mi corazón y acepté a Cristo y me arrepentí de mis pecados y lo invité a Él y le dije, Señor Jesús, yo hoy lo invito para que usted entre a mi vida, sea el dueño y el salvador de mi vida. Algo pasó ese día. Algo pasó, pero cuando lo hice de labios, de adentro hacia afuera. No solamente, mira, haga esta oración y repetimos, nos volvemos ahí unas repetidoras. No, cuando yo sentí el deseo de arrepentirme y me arrepentí solo, mi vida empezó a tener un cambio. Y seguro que mis hermanos que me están escuchando lo saben, porque ellos saben cómo era yo. Y ellos vieron que de un momento a otro yo empecé a cambiar. Y muchos me imagino que en ese momento decían, ay, vea, ya le lavaron el cerebro en la iglesia, vea, ya le lavaron el cerebro, el pastor le lavó el cerebro, esto y aquello. No, nadie me lavó el cerebro. Nadie. Ay, ¿por qué este si es aguafiestas que vea? Ya no se va a quedar en la fiesta y todo. No. Porque ya eso, mire, si usted entendiera lo que dentro de mí se mueve, usted me comprendería, ¿verdad? Pero sí te estoy invitando a que hoy abras tu corazón, aceptes a Cristo y empieces a experimentar eso que el Señor quiere hacer en tu vida, de que el Espíritu Santo entre dentro de ti y restaure tu área espiritual. Es ahí en ese momento donde empezó a sentir en mí un deseo de leer la palabra, un deseo de aprender más, un deseo de conocer más de Dios, un deseo de esto y aquello. Mis prioridades empezaron a cambiar, porque empecé a darle la oportunidad a que ese espíritu que estaba por allá todo chico, todo apolismado, empezara a crecer. Y cuando eso empezó a crecer, empezó a tomar el control de ¿qué? De mi cuerpo, y empezó a tomar el control de ¿qué? De mi alma, de mis decisiones, de mi voluntad, de mis pensamientos. Las tristezas que habían desaparecieron.
esto y aquello. Entonces ahí es donde se cumple. Si a usted le dan una mejilla, usted es capaz de voltear la otra. ¿Por qué? Porque usted sabe que la persona que lo está golpeando no conoce a Dios. Antes usted se pone a orar por esa persona para que conozca a Dios. Así es sencillo. Entonces, frente a eso, es la invitación que traigo yo, ¿verdad? En esta mañana. Entonces, Él vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Quién? Jesús. Nadie más. Si usted me muestra, mire, si usted me muestra en la Biblia que hay otra persona diferente a Jesús que vino a dar todo esto, yo me le cambio y sigo a esa persona que usted me dice. Pero si me lo demuestra a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, sí me lo demuestra. No, es que tal persona también puede ayudar. Nadie te puede cambiar y restaurar sino solo Cristo, nada más, Jesucristo. Y por hoy te lo expreso así, y soy abierto con esto. Solo Cristo es el único que puede restaurar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Nadie más lo puede hacer. Entonces, frente a eso, ¿por qué te digo? Porque por influencia de otros, nuestras mentes han sido cambiadas. Nuestras mentes han sido llevadas a pensar que si nos acercamos a Buda, entonces que Buda nos transforma. Que si nos acercamos a Mahoma, Mahoma nos transforma. Que si nos acercamos a Alá, Alá nos transforma. Que si nos acercamos a este nos transforma. Que si nos acercamos a María Leonza, al Negro Felipe, el Indio Guaitipuro, a José Gregorio Hernández, que eso nos va a transformar. No, nada de eso nos va a transformar. El único que tiene la capacidad de transformarte se llama Jesús. Es el único nada más. Oye, me estoy metiendo en camisa de 11 varas en este momento con esto que estoy predicando, pero tengo que predicarlo, porque es que eso es lo que me ha dicho el Señor que predique. Eso me está llevando el Señor a que predique. Entonces, y se lo voy a decir como un testimonio que un día un hijo me lo dijo. Un día un hijo se me levantó y me dijo: papá, entonces solamente Jesús. Entonces, no, deje que aquella gente que crea en esto, que crea en aquello, que crea en esto otro, hay que respetar. Y yo, sí, David, hay que respetar. Ay, perdón, ya dije quién era. Sí, hay que respetar. Pero mira, yo te digo una cosa. Y te digo una cosa. Tráigame una persona endemoniada acá, al frente mío. Y yo voy a poner a que unos oren en Alá y echen el demonio fuera. Otros oren en esto y echen el demonio fuera. Y lloro en el nombre de Jesús a ver a quién le hace caso el demonio. Y ahí sí se me quedó callado porque él ha tenido la experiencia de ver cómo Dios se mueve a través de todo. Cómo Dios se mueve. Entonces, frente a eso, es eso. Me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Predicando que Jesucristo es el único, y sí, es el único. Porque si yo no te lo digo, Dios me lo demandaría a mí. Dios me va a demandar eso a mí. Pero sí te digo, Cristo vino a restaurar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Algunos me estarán aplaudiendo, otros me están allá con ganas de estrangular. Pero eso sí te digo, solo Jesús, cuando yo conocí a Cristo y permití que Él entrara a mi vida, el Espíritu Santo entró e hizo esa transformación que tenía que hacer. Esa amargura que tú estás sintiendo, esa tristeza que tú sientes, ese rechazo, mira, porque muchas veces tú sientes rechazo por todo el mundo, se te siente rechazado todo, no sabes cuándo llegó eso. Muchas veces desde antes de que tú nacieras, desde el vientre de tu madre te quiso abortar, o no te quiso, o te rechazó, o te maldijo desde el vientre, y tú te levantaste con una actitud de rechazo, y crees que a nadie le importa, crees que a nadie le vale, y por eso deseas meterte en las drogas, o quieres consumir drogas, o estás en las drogas, o por eso crees que tu cuerpo no vale nada, y estás entregada a la prostitución, y estás vendiendo tu cuerpo, porque crees que no vale nada, que a nadie le importa, por un daño que te hicieron incluso desde antes de nacer. Pero aquí, no aquí, ahí donde tú estás, hay un Jesús que puede restaurar tu vida. Hay un Jesús que puede cambiar tu vida. Hay un Jesús que puede hacerte nuevamente
a ti, oh Dios, ahí te puede hacer nuevamente, puede restaurar tu mente, tu corazón, puede restaurar completamente todo tu ser. Y es ahí donde yo te invito, en este momento, a que con tus ojos cerrados, Él dice: yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Él ha venido a darte vida. Padre, he predicado tu palabra. Y la he predicado como tú me has dicho que la predique, basándome en tu palabra. ¿Dónde va a llegar esta palabra? No lo sé. ¿Quién va a ser tocado por esta palabra? No lo sé. Pero Señor, he dicho lo que tú me has dicho que diga, Padre. Solo te pido que cuando esa persona esté escuchando este mensaje, lo pueda escuchar hasta el final del mensaje. Y a ti que me estás escuchando en este momento, o al que me va a escuchar en diferido, te voy a lanzar un reto en este día. Y el reto que te voy a lanzar es que de lo más profundo de tu ser, con plena conciencia, en esta mañana revises tu vida, qué ha sido de tu vida. Evalúa qué cosas has hecho buenas, pero también evalúas qué áreas y con qué áreas de tu vida crees que has desagradado a Dios. Y al hacer ese análisis de tu vida ahí, y al evaluar tu vida ahí, después de haber analizado y darte cuenta qué áreas, qué has hecho a favor de Dios y en contra de Dios, y qué has hecho que a Dios no le agrada, con tus ojos cerrados y ojalá con tus audífonos puestos, ahí, si estás solo, coloca tus audífonos, y si están en familia, listo, ahí con tus ojos, todos con los ojos cerrados. Reconoce, y si eres capaz de reconocer que verdaderamente has ofendido a Dios y le has fallado a Dios, ahí sigue con tus ojos cerrados. Espíritu Santo, tú estás en cada casa, estás en cada lugar donde este video se está viendo o se va a ver. Padre, te pido a ti, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo empiece a traer a la mente de esas personas el recuerdo de áreas, situaciones, lugares, cosas, palabras, gestos que han dicho, que han hecho y que a ti no te han agradado. Y mientras trae eso, vamos a adorar a Dios un momento. Ahí, mientras con tus ojos cerrados, el Espíritu Santo va a hacer algo. Escúchame, tú estás sintiendo ahí, mira, a tu mente están llegando cosas que ni te acordabas, y es porque el Espíritu Santo está ahí en tu casa. El Espíritu Santo está ahí en tu casa, y Él te está trayendo a tu mente ahí